Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, querido Rafa, muchas gracias Allá, por allá en San Juan del Río, Querétaro, ¿verdad? acá en Querétaro, en San Juan del Río, Y, justamente. y nosotros acá en Oaxaca, para que veas qué maravilla de esto de las tecnologías de la información, ¿no? Que nos han Así permitido es, achicar el mundo y el tiempo y todo eso. Esa así es una es. de las grandes innovaciones de nuestro tiempo. Bueno, pues para todos los dialogantes, tenemos aquí enfrente a un viejo y querido amigo. Iba a decir joven, pero ya no. De corazón todavía. Sí, sí, pero ya maduro comunicador, alguien a quien aprecio mucho, que es Héctor, que conocí hace tiempo, fuimos compañeros de trabajo en la Universidad de la Comunicación, y, y él es maestro en comunicación y actualmente un doctorante, próximo a ser doctor en comunicación. Bueno, no en comunicación, en ciencias de la complejidad o algo así, ¿verdad, Héctor? En pensamiento complejo, sí, Ujú. y Bueno, enfocado a la comunicación. bueno, Héctor actualmente, si lo digo bien, es coordinador de comunicación de una, ¿cómo poder su oficina, se puede decir, de las Naciones Unidas en México, muy importante y que ha hecho grandes aportes para el desarrollo de la región mexicana y latinoamericana, que es ONU Habitat. Entonces, ¿O no? hoy le pedí que habláramos específicamente de la ONU y del Ujú, papel comunicativo que tiene y los valores que representa. Y ujú. pues nada más, nada menos que Héctor es el coordinador de comunicación de esta institución. Tendría mucho que decirnos. Bueno, Héctor, pues adelante. Yo te había hecho unas preguntas, no sé si quieres que las trabajemos sobre eso, pero si quieres te hago la pregunta que me preocupa. Adelante, Yo te Rafa. dije que comenzáramos por evaluar el papel de la ONU en este contexto tan turbulento que estamos viviendo, de lo que Ujú. llaman gran desorden social, disruptivo, caótico, que desde mi punto de vista yo no lo veo ni tan caótico ni tan disruptivo, sino más bien muy amenazante, que es diferente. Así es. Y que también plantea un gran desorden, no solamente en lo social, en lo comunicativo. Yo te diría, ¿cómo evalúas en tanto este mare magnum el papel de la ONU? Claro, no desde el punto de vista, no eres el secretario general, ¿verdad? Pero sí desde tu papel como comunicador institucional. Así es. Pues sí, sí, Rafa, sin duda, pues es un gran tema, como tú bien lo mencionas. La época actual en la que vivimos, pues es de gran incertidumbre, de gran polarización política, de gran desconfianza que va a un aumento hacia las instituciones. Estamos viendo también frente a nuestros ojos cómo la globalización se empieza a desvanecer. Aquellas promesas que venían de esta idea de la globalización, de los beneficios, pues nunca sucedieron y entonces se está disolviendo frente a nuestros ojos muy rápidamente, algo que no se hubiera pensado que iba a suceder. Vaya, vivimos en momentos de grandes retos, especialmente para los prospectivistas, ¿no? Que me imagino que no tienen gran campo de acción o gran tiempo de diseñar escenarios o de visualizar escenarios por la velocidad en que las cosas están cambiando y los giros que están tomando, algunos de ellos pues sin duda impensados, ¿no? Entonces, pero sin duda en este caótico mundo o en este turbulento mundo, pues sí, el papel de Naciones Unidas pues considero que es más necesario que nunca antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque en medio del caos que estamos viviendo, pues necesitamos instituciones globales que sigan apostando por el diálogo, necesitamos organismos internacionales que apuesten por la cooperación, por el diálogo, por las soluciones globales y sin duda hoy por hoy, pues Naciones Unidas, a pesar de todas las críticas que pueda tener y quizá la estructura pesada que trae Naciones Unidas, pues sigue siendo el principal foro en donde el mundo puede sentarse a negociar. Sí, es difícil, definitivamente es difícil. No siempre se logran acuerdos, pero la Asamblea General, sus agencias, fondos y programas, pues siguen siendo el lugar en donde se pueden construir acuerdos por la paz, se pueden construir acuerdos sobre el clima, que sin duda es uno de los temas principales, sobre los derechos humanos, sobre el desarrollo,
entre los temas principales del mundo actualmente, pues está el tema de la migración, que es una crisis humanitaria quizá invisible para muchas personas, pero que es verdaderamente una crisis. El tema del cambio climático, el cual llevamos años discutiendo, pero no hemos podido todavía ponernos de acuerdo. Es un tema súper complejo, muy, muy complejo. Y pues otros temas como el urbanismo acelerado, la movilidad humana, la equidad, la inclusión, la pobreza, etcétera. Es decir, el mundo actualmente es el rompecabezas más difícil de resolver, ¿no? Entonces los retos son bastantes, ¿no? Como bien lo comentabas también, pues uno de los principales temas que nosotros tenemos como Naciones Unidas de los problemas es la deslegitimación que nos hacen algunos líderes globales. Pues ahí está figuras como Donald Trump, que para nadie es extraño, o que sobre los ataques virulentos que ha hecho a Naciones Unidas, y no solamente a Naciones Unidas, sino también esta idea de cuestionar el multilateralismo, ¿no? Y entonces imagínate, Donald Trump destruye la narrativa de cooperación global, y entonces la idea del trabajo internacional, del multilateralismo, se empieza también a desvanecer, y eso no lo podemos permitir, porque pues es a través de la cooperación entre países que vamos a poder salir adelante, ¿no? Por ejemplo, ahí ahorita actualmente se está cuestionando, te doy un dato, la legitimidad de Naciones Unidas con su sede en Nueva York, y está ahí algunos legisladores de la administración de Trump que están cuestionando con fuerza si realmente Naciones Unidas tiene derecho de ocupar el edificio que tiene ahí en Nueva York, y casi nos están invitando a salir, ¿no? Y Naciones Unidas pues no se ha quedado sentada, ha sido proactiva. Entonces gran parte de la operación, o bueno, en cierta medida parte de la operación de Naciones Unidas está migrando de Nueva York a otras sedes. Una de las sedes, la segunda más grande del mundo de Naciones Unidas, está en la ciudad de Nairobi, en el país africano de Kenia, donde hay un gran compound de Naciones Unidas, donde se encuentran las sedes de UNESCO, de ONU Habitat, de la FAO, de ONU Derechos Humanos y otras. Entonces Naciones Unidas empieza a migrar un poco de su operación hacia África, que traería beneficios para el país africano sin duda, porque pues si en determinado momento Donald Trump decide impulsar la salida de la ONU, pues ya se habrá avanzado en ese sentido. Y también te comento que por ahí China ya levantó la mano y dijo, bueno, pues si no los quieren en Estados Unidos, vénganse para acá, a China, ¿no? Lo que le quitaría gran relevancia internacional a la Unión Americana, y se iría hacia Asia. Imagínate, sería hacia el país asiático. Eso sería un cambio importantísimo. Entonces, bueno, quizá para concluir esta idea, hay una gran fragmentación de gobernanza global. Ya no hay liderazgos claros, globales. Hay múltiples bloques con intereses contrapuestos. Es un entorno muy complicado para construir consensos. Es mucho más difícil la comunicación. No se ha podido establecer los acuerdos, pero pues justamente por eso yo creo que Naciones Unidas hoy por hoy necesita fortalecerse, necesita transformarse, necesita adaptarse. Y como te digo, es un centro de discusión global que necesita fortalecerse. Muy bien, Héctor. Me gustaría conocer tu opinión respecto a esto que nos señalaba Bauman. Decir que estamos viviendo una etapa donde las instituciones normalizadas o fuertes y consolidadas se diluyen, y de ahí viene, entre otras cosas, el concepto de sociedad líquida, que tiene que ver con los procesos de globalización, pero no solamente eso, con los procesos que traen los cambios tecnológicos que han desbaratado las formas tradicionales. ¿A qué me refiero? Las Naciones Unidas, si me equivoco, por supuesto, me dices, es un conjunto de estados-nación que debieran ser, en el ideal, todos democráticos. Bueno, sabemos que no lo son. Hay bastantes estados que no se pueden llamar democráticos. Pero digamos, estados-nación, yo te pregunto, ¿no parte de la debilidad o del desmantelamiento de la estructura de la ONU tiene que ver con esto? Con que los estados-nación se están desmoronando, o al menos, si no desmoronando, diluyendo para crear otra forma. Una pregunta que yo me hago, bueno,
si los estados-nación, que supongo entran en equidad en un voto en las Naciones Unidas, porque todos son iguales, lo mismo Zambia que México o que Japón o que Estados Unidos. Sin embargo, no es así, porque las decisiones, digamos, torales importantes se toman en el Consejo de Seguridad, donde 6 naciones, con un solo voto en contra, impiden cualquier cosa. Entonces, ese problema, te lo diré de esta manera, es que no hemos llegado a un gobierno planetario donde haya reglas comunes para todos. Falta mucho para lograr eso. ¿Cómo se resuelve eso? Porque sí entiendo, bueno, pienso, la pregunta sería, ¿tú crees que se diluyan las Naciones Unidas como ya lo plantean? ¿Que se diluirá por lo que quiera Trump o por lo que ahora hablan de diluir casi todos los organismos que se crearon después de la posguerra, o después de la guerra, perdón, de la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo, se habla de la futura extinción de la OTAN, de la futura, bueno, ya se acabó el Tratado de Varsovia y se han tratado, la SEATO, que era la otra organización militar, se han ido diluyendo. ¿Tú cómo ves? ¿Resistirá la ONU? Esa es buena pregunta, sí. Yo creo que sí. Mira, actualmente Naciones Unidas está en un proceso de transición importante a nivel estructural y a nivel de políticas, ¿no? Como bien mencionas, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, pues ya no responde al mundo actual, ¿no? Necesita cambios sustantivos el Consejo de Seguridad y es algo que debe de cambiar, ¿no? Entonces, en este proceso de transición, junto con muchas otras cosas, pues también hay oportunidades, ¿no? Otro de los problemas, por ejemplo, que tiene la ONU es que su estructura organizacional está diseñada para no poder actuar con gran rapidez, ¿no? Es muy difícil hacer cambios, movilizar, porque su estructura es compleja. Ahora, la ONU no solamente es la Asamblea General, donde participan 193 países, y no solamente es el Consejo de Seguridad, también tiene las agencias, fondos y programas, que son 24 agencias, muchas de ellas seguramente todos las conocen, por ejemplo, la UNESCO, que se encarga del tema cultural, UNICEF, de la niñez, hay ONU Derechos Humanos, hay ONU Mujeres, hay ONU Hábitat, que nos encargamos del desarrollo sostenible en ciudades y comunidades, hay ONU Medio Ambiente, está la de alimentación FAO, está la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de los Refugiados. Es decir, es un gran grupo de agencias y fondos y programas que trabajan en cada país y que no necesariamente dependen de la participación o de las decisiones de los países miembros, que eso se da en la Asamblea General. Pero sin duda, lo que sí es necesario es de que todo el trabajo conjunto, estos cambios que se están dando en la ONU, que como te digo, están en un proceso de transición, se mantengan, pero para sostener lo que hablábamos al principio, estos principios de valores como la paz, la justicia, la dignidad humana, atender las crisis humanitarias, atender los temas de crisis climática. Y creo que si la ONU se mantiene en ese sentido, a pesar de que pueda ir transformándose como sea necesaria, ya es un acto político poderoso mantener esos principios y creo que por eso no se va a disolver. Hay muchas organizaciones a nivel internacional, mucha gente que cree en la misión de Naciones Unidas y muchos embajadores de organizaciones de mucho tipo que ayudan a la misión de la ONU. Entonces creo que la ONU necesita adaptarse, eso sí, necesita fortalecer su capacidad en el trabajo local, no necesariamente en la Asamblea General a 25,000 pies de alturas de la vida de las personas, sino trabajar localmente, que es uno de los cambios sustantivos y que se hace mucho trabajo a nivel local, pero que no se ve, no necesariamente es la noticia del día, pero sí mucho trabajo se hace desde las comunidades, se está trabajando mucho con jóvenes. Naciones Unidas le apuesta mucho a la juventud, pues consideramos que ellas y ellos tienen la capacidad de lograr las transformaciones. Se trabaja mucho con comunidades. Y bueno, pues sí, es verdad que como tú dices, a veces los estados, las naciones fallan, pero en Naciones Unidas creemos que las personas no, y entonces ahí hay una oportunidad.
Y quizá algo más que haya que comentar que es importante sobre esta transición de Naciones Unidas es de que hay voces muy fuertes dentro de la organización para cambiar el liderazgo de Naciones Unidas y que por primera vez haya una mujer a cargo de la organización. Por ahí hay varias candidatas y te puedo mencionar que la más fuerte hasta ahorita y que posiblemente tenga mayor probabilidades de convertirse en la nueva secretaria general, la primera mujer, es Michelle Bachelet, una reconocida personalidad internacional. Sí, eso fue presidenta de Chile. Sí, la conozco. Yo te preguntaría ahora, bueno, ¿y qué papel crees que juega en este proceso de reconstrucción o de resiliencia, ¿no? ¿Cómo se llamarle? De la ONU, la comunicación? Pues sí, sí, ese también es un tema, ¿no? Antes la comunicación tenía otros ritmos, tenía otros modelos, otros canales, tenía tiempos, era más previsible y hoy, bueno, pues con las redes sociales, el internet, las inteligencias artificiales, pues sin duda, pues todo se ha vuelto más simultáneo, más caótico y especialmente a nivel de comunicación altamente emocional, ¿no? Que es algo que vemos todos los días en las redes sociales. Y sin duda, pues esto tiene consecuencias, Rafa, ¿no? Y yo creo que una de las que más impacta, y creo que ya hemos platicado antes, pues es el tema de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Hasta dónde llega la verdad, ¿no? ¿Qué significa poder nosotros luchar contra la desinformación, luchar contra estos temas? Ahora, en ese sentido, en esa intuición aristotélica que decía, la verdad es decir lo que es de lo que es y lo que no es de lo que no es. Sin embargo, bueno, en este mundo viral, donde todo tiende a moverse, a hacerse viral, a conectarse emocionalmente, pues genera un terreno muy difícil para quienes queremos comunicar con responsabilidad, especialmente en Naciones Unidas. Ahora, ¿cuáles serán los principales retos que nosotros tenemos en la organización a nivel de comunicación? Pues me imagino que pueden ser dos. Uno de ellos pues es hacer que nuestros mensajes puedan permear en todo este ruido, en toda esta vorágine de información interminable dentro de Internet, que puedan destacar de alguna manera. Y en segundo, pues proteger la reputación de la narrativa de Naciones Unidas pues ante los ataques en redes sociales, que ya sabes que hoy en día cualquier tema puede ser distorsionado en segundos y se convierte en una crisis reputacional. Entonces creo que ahí es donde estamos trabajando y se ha hecho mucho trabajo de cambios de comunicación dentro de Naciones Unidas. Por ejemplo, te puedo mencionar que la visión de la información ha cambiado, ya hoy en día los departamentos de comunicación de la ONU no solamente son gestores de la información, sino se están tratando de hacer comunicación, y esto significa buscar el diálogo, crear comunidad, desmentir campañas de información y de alguna manera también humanizar los mensajes, es decir, bajar la narrativa, estas narrativas luego tan complejas de Naciones Unidas que nadie entiende y que son tan lejanas de la gente, para mostrar verdaderamente el impacto que tiene la organización contando historias reales, historias de personas, historias concretas de cómo el trabajo de Naciones Unidas se está transformando y de alguna manera sí trae beneficios para las personas. Y dejar a un lado, sí, las cifras y las resoluciones, que durante muchos años se puede decir que fue la comunicación principal, lo que se informaba. Ahora se trata de cambiar el modelo comunicativo, ya no ejercer mensajes específicamente solo desde lo institucional, sino, por decirlo así, tener una comunicación un poco más horizontal, ¿sabes? Un poco más colaborativa, buscar aliados en la sociedad civil, como te platicaba hace un momento. Hay muchas instituciones, influencers que están comprometidos con la misión de la ONU, y entonces trabajar especialmente con ellos pues es importante. Entonces, la comunicación para Naciones Unidas es una herramienta de lo más importante para generar redes de confianza, para que la credibilidad, la confianza sobre la institución se mantengan, y sobre todo estos principios de paz, de orden, de cambio climático, de acción por el bienestar y la prosperidad del planeta, pues son importantes. No se trata solamente de contenidos para redes, sino buscar la credibilidad a través de estas redes de confianza, de estos mensajes que son especialmente dirigidos a los jóvenes
Y por eso, pues, los medios de comunicación principales, pues, son, vaya, las redes sociales, ¿no? El campo de batalla donde no solamente se discuten los temas globales, sino los políticos, los sociales, de todo tipo. Y pues nosotros en Naciones Unidas tenemos muy, muy presente el poder de las redes sociales y cómo tratarlas de alguna manera para influir en la opinión pública, especialmente, como te digo, en las nuevas generaciones que se sumen a estos llamados. Y pues sí, Rafa, yo te podría decir que en resumen, Naciones Unidas, la ONU, está poniendo vital importancia al tema comunicativo, porque es a través de la comunicación como se puede transformar las cosas. Diría Luhmann, lo dijo muy bien, la sociedad mundial se ha hecho global a través de las comunicaciones, de la comunicación, y también por ahí decía Castell que la comunicación ayuda a cambiar la mentalidad, la percepción de las cosas. Entonces, pues una comunicación que invite, que escuche, que responda, que tenga emoción con propósito y que pueda colocar los temas globales en la agenda, especialmente de quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones, pues es sin duda clave. Consideramos la comunicación un elemento así sustantivo. Oye, de esto que acabas de decir, me gustaría saber tu opinión con respecto al papel que podría tener la ONU con respecto al problema de la construcción de la verdad, como dicen algunos de ustedes. Porque la verdad es un constructo, no está hecha solamente de evidencias, que es una cosa que hemos alegado mucho. Y estaba oyendo el otro día, o releyendo a uno de los grandes del periodismo que se llama Ryszard Kapuscinski. Y Kapuscinski decía que la verdad son muchas verdades. Y tiene que ver con un dicho que tienen por ahí mal dicho, que dato mata relato. Eso no es cierto. Así es. Eso no es cierto. Y yo diría que la ONU debería de darnos información para aprender a construir la verdad. Bueno, es opinión de un pobre profesor. Y la segunda cosa, esto tendría que ser que en la ONU debería estar los centros de verificación de las informaciones. Yo creo que es una cosa crucial para todos ustedes. Yo tengo en este momento 5 centros de verificación para decir si este es un bulo, si este es un fake profundo, si es posverdad, si proviene ahorita del narcotráfico o de fuentes delincuenciales y todo eso, pero de todo tipo. Y entonces yo diría, no, la ONU debería estar ayudándonos a construir fuentes de verdad, a donde digas, aquí verifico para que el dato se convierta en un buen relato. Si tú te fijas, ahora tanto los de izquierda como los de derechas suben cualquier cosa sin verificar. Pero aparte de eso, los mala leche, utilizando las inteligencias artificiales y todos los grandes dones de las tecnologías, reconstruyen la verdad a lo Luhmann, es decir, de acuerdo a mis intereses y a lo que yo quiero conducir. Así es. Cuando en realidad debería haber un organismo, y no veo otro lugar más que las Naciones Unidas, para que pudiéramos encontrar un mecanismo de aprendizaje colectivo que nos permitiera ir construyendo fuentes de verdad basadas en evidencias, pero también con otros dados en construcción comprensiva. Lo que dice Kapuscinski, Heródoto, por decir, uno de los grandes de la historia, decía siglos atrás, yo cuento todo lo que me dicen, pero no me creo todo. Eso decía Heródoto. Y no estaba en el siglo XXI. Yo cuento todo. Lo que me dice el marchante, lo que me dice el empresario, lo que me dice el político, lo que me dice el gobierno. Cuento todo. Construyamos la verdad. Verifiquemos el dato y no convirtamos al dato en verdadero. Ahorita me acaban de mandar un mail diciendo, porque yo le decía, oye,
¿por qué acusas a los chairos de chimpancés? Es un insulto. Y a los propios chimpancés, ¿no? Digo, no va por ahí el diálogo. De la misma manera que un chairo no puede decirle facho al primero que se encuentre. A eso me refiero. Empezar por eso y vas a encontrar que hay muchísimo trabajo pedagógico que hacer. Bueno, me callo. Sí, definitivo. Para quienes todavía buscamos la verdad, que por cierto hay un libro muy bueno que recomiendo. Te recomiendo, Rafa, a ti y a la audiencia, que se llama En búsqueda de la verdad. Es de Guillermo Hurtado, me parece, de Fondo de Cultura. Está muy bueno. Entonces él hace un recorrido por todas las diferentes definiciones de verdad y concluyen que la verdad todavía no sabemos exactamente qué es la verdad. Pero tú mencionabas algo muy importante. La verdad, de alguna manera, es un proceso que puede verificarse ante la experiencia. O como diría Tomás de Aquino, es la adaptación del mundo a lo que se dice, ¿no? Y entonces la ONU, desde esa visión de verificación, ha creado un sello que se llama Verified, que es un sello que legitima la información. Entonces, dentro de las campañas de comunicación que hace Naciones Unidas, es informar que las fuentes fidedignas de la información que se emiten sobre Naciones Unidas traen el sello de Naciones Unidas de Verified, ¿no? Y entonces es un sello que está comprobado y que es un trabajo colaborativo que se hace entre diferentes organizaciones de medios y diferentes organizaciones informativas que se dedican a verificar que realmente lo que se está informando sea veraz, sea real, se ajuste a la realidad o a lo que se percibe del mundo. No estamos hablando de la verdad como lo que yo percibo, como lo que yo acepto, ¿no? Sino lo que es verdadero, lo que se puede verificar, y entonces ahí sí vendrán datos y vendrá otro tipo de información. Pero sí, se hace un trabajo importante, incluso las áreas de comunicación global de la ONU tienen trabajo directo, capacitación a medios de comunicación, a medios informativos, para ayudarles a trabajar temas de verdad, ¿no? De verificar sus datos, cómo verificarlo, cómo identificar noticias falsas, por qué es importante no publicar noticias falsas. Pero también es verdad, hablando de verdad, que muchos medios de comunicación, no mencionaría ninguno en particular, se benefician de las noticias falsas, se benefician de la desinformación, porque pues eso les genera tráfico a sus sitios web, eso les genera, es lo que se llaman baits, ¿no? En términos como ganchos. Pues atraen tráfico a sus sitios web, aunque sean con mentiras, con desinformación, y pues eso hace que la publicidad de sus sitios web aumente, los ingresos de su publicidad. Fíjate, eso que acabas de decir, tarea para la ONU. Uh-huh. Lo que han hecho para relatar la guerra de Ucrania, o para relatar la catástrofe que está sucediendo en Gaza, se requeriría eso. Ahora tenemos conocimiento de que no es un problema solamente de qué lado estoy, si a favor de Rusia o a favor del occidente global, o soy neutral, que neutralidad me parece una tontería. Y lo mismo con Rusia. Fíjate, el problema es creo yo, no sé qué piensan, es la manera en que utilizan los datos y omiten los datos. Yo escojo voy por un dato. ¿Cuántos muertos han caído por parte de los ucranianos y por parte de los rusos? ¿De qué edades? Otro dato que no sabemos. Bien. Esos muchachos muertos, ¿todos han sido indemnizados como prometieron? No sé. Esos muchachos son los que no pudieron pagar los $10,000 que dicen que cuesta corromper a las autoridades ucranianas y que están fuera y que son cerca de 2 millones, dicen algunos, dato por verificar, de los ucranianos.
Y del lado ruso sabemos menos. Así es. Entonces, yo digo, ¿y todavía se atreven a decir que hay que defender el suelo ucraniano cuando tienen a todos los jóvenes muertos? Zorro. Ahora tú dime, no estoy hablando de la verdad, estoy hablando de lo que siento. Yo por eso te he dicho siempre y le propongo a la ONU, una cosa es la certeza. Los datos deben ser ciertos, pero no necesariamente son verdaderos. Porque la verdad se construye a partir del sentimiento de lo que es positivamente bueno, lo que éticamente es bueno. Y eso depende de tu ideología. Así es. Por eso hay tantas verdades. Pero lo cierto es lo cierto. ¿Cuántos muertos? Así es. ¿Y cuántos de esos los llevaron a la fuerza? ¿Y cuántos de esos han sido enterrados y no les dan un quinto a las madres, a los nietos, a las abuelas, a las esposas y a los niños huérfanos? Así es. Richard Capuchin, faltan esas voces para construir toda la verdad. Habrá que preguntarse si eso será papel de Naciones Unidas. En parte Porque sí. Naciones Unidas en realidad no es una agencia de información, aunque tenemos nuestros propios datos. Pero sí, definitivamente concuerdo contigo. Y yo podría decirte, Rafa, que hoy en día lo que verdaderamente está sucediendo en los conflictos armados, quizá en Ucrania, en Israel, las condiciones que pasan en África, pues no creo que vayamos a saber realmente la verdad, nunca. Ni por los medios de comunicación, ni estaremos recibiendo datos, porque parte de la guerra, mientras se realiza en el territorio, también hay una guerra informativa que busca distorsionar las narrativas, jalan a todos lados. Desde siempre. Siempre. Fíjate que tú te acuerdas de un secretario general de la ONU. Bueno, no te acuerdas. Ni tú ni yo vivíamos, o yo estaba muy chico, que muere en un atentado, en un avión, que lo tumban. Un sueco, Dag Hammarskjöld, creo que se llamaba. Muere cuando estaba en el proceso de descolonización de África. Él había ido en el Peace Corps, el Cuerpo de Paz, a tranquilizar y lo matan porque acaba de emerger un líder popular, ahora pues hasta le llamarían populista, ¿no? De izquierda, Patrice Lumumba, que después asesinan espantosamente. ¿Quién es? La derecha, pero con la narrativa occidental, belga, francesa, y a Dag Hammarskjöld que llega con la pulcritud, es decir, organícense, descolonicemos, etcétera, etcétera. De repente, curiosamente, cae el avión. Curiosamente. Bueno, te lo dejo de tarea. O sea, sí, yo sí creo que debemos tener una oficina, así como hay Comisión de los Derechos Humanos, o algo así en la ONU, una que defienda el derecho a la información de verdad. Eso sería muy buena idea. De verdad. Es una propuesta. Para que veas que no soy tan crítico de la ONU. Está bien, ¿no? Ahí en la crítica está el cambio, la transformación. Tienes 2 minutos para cerrar lo que quieras decir con respecto. Ya me dijiste retos, ya me dijiste logros que han tenido. Ahora, ¿qué nos viene? ¿Nos vamos a mudar a Kenia? Pues mira, creo que hoy por hoy, en la situación en la que vivimos, mantener la esperanza es un acto de rebeldía, un acto de verdadera activismo, ¿no? Mantener la esperanza. Pero la esperanza no llega sola y las soluciones tampoco llegan solas. Hay que trabajar, hay que creer. Algo que yo me he dado cuenta trabajando ya 9 años en Naciones Unidas es de que los verdaderos cambios sustantivos, no necesariamente vienen de los gobiernos, no necesariamente vienen de los líderes políticos, sino vienen desde las personas, desde lo local. Trabajar desde lo local para producir cambios globales. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿yo qué puedo hacer para cambiar el mundo, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer para ayudar al cambio climático? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer
desde lo individual, Rafa, y si eso lo podemos hacer desde lo colectivo, los cambios van a venir desde abajo, no desde arriba. No esperemos a que sean los gobiernos los que tomen las decisiones. Claro, la política pública, la gobernanza son elementos importantísimos que de alguna manera tienen que existir y tienen que funcionar, pero es desde abajo también que los cambios en las comunidades, en las transformaciones sociales se hacen desde la gente. Entonces, un llamado desde Naciones Unidas es: trabajemos juntos, trabajemos justos en esto, sigamos creyendo en los principios de paz, de prosperidad compartida, de equidad, no los dejemos a un lado, no caigamos en las narrativas que los desintegran. Que allá los grandes políticos se peleen en sus temas, que traigan sus temas, pero desde lo local, creo que como personas, comunidades, desde nuestra cuadra, si es a lo mejor exagerado decirlo, pero creo que ahí es donde está la verdadera transformación, desde la gente. Como te decía, los estados a veces fallan, pero las personas no. Las personas trabajan, tienen la capacidad, la voluntad, el espíritu para poder lograr transformación. Te tomo la palabra. Y no solamente eso, te invito para que hagamos un segundo conversatorio, pero ya no sobre tu papel como comunicador institucional en las Naciones Unidas, sino como comunicólogo, que nos hables sobre tu tesis, que he tenido la fortuna de conocer algunas cosas muy interesantes, y nos hables toda esta teoría de la complejidad, la disrupción y el modelo que propones para trabajar desde abajo la comunicación. En eso tú sabes que te acompañamos. Me encantaría, Rafa. Muchas gracias. Y decirte además que con lo que acabas de decir, yo creo que podemos ya esperar que nos mandes a dialogantes información para que podamos hacer eso, y sobre todo el centro verificador, para que podamos empezar a aprender desde datos confiables, ciertos, y que podamos entonces hacer buenos relatos con esos datos. Y ya, bueno, creo que todo el mundo se da cuenta de todo el papel que tiene la ONU, y que debemos, creo, defenderla ante los ataques que va a sufrir, y van a ser muchos. Sí. Y muy duros. Y tú vas a tener mucha chamba aquí en México y en América Latina, porque vienen momentos muy complicados. Bueno, pues si te quieres despedir, tenemos 1 minuto 20 segundos. Queda con ustedes para decirnos adiós. Pues muy agradecido, Rafa, muy agradecido por la invitación a esta iniciativa tan interesante de Dialogantes. Para mí, encantado. Espero que a tu audiencia le parezca interesante el tema, y yo encantadísimo de platicarles más de comunicación. Tú y yo hemos tenido pláticas interesantísimas, y hablar de teoría de comunicación, que es algo que no se hace mucho, Se habla de temas de redes sociales, del hacer comunicación, pero la teoría es un tema de que a mí me parece de gran interés, y creo que también podría... Hecho, quedamos. Gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego.